Upa Racers, hoy os traigo un vídeo rígida power total, de cabo a rabo. Lo prometido es deuda y hoy finalmente vamos a comparar las geometrías, los componentes y los pesos de estas tres bellezas que tengo aquí detrás. Aquí tenemos a la Racer Due, la última bicicleta que hemos montado en laboratorio, y la base de todo este Dream Build está hecho sobre un cuadro BH Ultimate que nos va a dar la representación sobre bicicletas actuales 2021. En este otro lado tengo la Racer One, que debajo de todo este camuflaje y todas estas modificaciones que le he hecho, pues lo que encontramos es una Specialized Stunt Jumper HT de 2015, y por último tenemos una Conor WRC1, en concreto el modelo Team, que utilizaba mi hermano para ir a competir. Yo juraría que en aquel entonces era el 2009, pero esta bicicleta estaba vigente desde 2007. Antes de empezar me gustaría hacer alguna puntualización y una petición. Empezamos con la Conor que hay ahí arriba. Es la bicicleta que yo le regalé a mi hermano cuando vi que se empezaba a tomar en serio el tema de las carreras de cross country. En aquel momento él andaba en categoría junior, con una bicicleta Conor de aluminio muy pesada que heredó de mí, con la que yo también empecé en las carreras, y cogiendo un poco de ahorros y haciendo horas extras en el taller donde hacía prácticas de mecánico, pude regalarle esa bicicleta. En aquel entonces yo andaba con una bicicleta que era el mismo modelo, pero en versión tope de gama, y le había hecho muchísimas modificaciones hasta dejarla en un peso que era brutal para aquella época. Hace un tiempo ya grabé un vídeo donde os explico absolutamente toda la historia. Allí podéis ver que la obsesión por el peso, los montajes y los Dream Builds a Dani no le vienen de ahora que está en YouTube, sino de hace muchos años, y vais a poder constatar también que cuando te pasas de rosca en nivel de aligeramiento de peso de ciertas bicicletas puede llegar a ser incluso peligroso. En fin, os dejo el vídeo por aquí arriba y en la descripción por si a alguien le interesa pasar un buen rato viendo cómo estábamos obsesionados con el peso en aquella época. Atención, pregunta que me habéis hecho mucho estos últimos días: ¿por qué el nombre de Racer One y Racer Due? Evidentemente la primera partícula tiene que ver con mi apodo, Racer, y la segunda tiene que ver con el orden de aparición de cada una de las bicicletas, 1 y 2. ¿Por qué en inglés y por qué en italiano? Pues básicamente como homenaje a dos de los países donde he tenido el placer de vivir más allá del mío propio. Si existe algún día una tercera, quizás le ponga 3 en tailandés, no lo sé. Y ahora va mi petición, mi llamamiento desesperado, que tiene que ver con la restauración de esta bici. Ya he encontrado cadena, zapatas, diferentes piezas que hacen falta para volver a ponerla en orden de marcha, pero necesito encontrar, y no hay manera de ver stock por ninguna parte, neumáticos que montábamos en esa época. Por supuesto, en ruedas de 26, estoy hablando de los Larsen TT míticos de Maxxis, que si alguien supiese dónde los puedo encontrar, alguna tienda que tenga stock, o vosotros que los tengáis en casa sin usar, yo qué sé, los compro. Decídmelo por favor en comentarios porque los necesito. Larsen TT en versión LUST, que eran los túbeles, y en anchuras de 1.9 si puede ser mejor. Aquí llevábamos un high roller, pero esto ya pertenece a una época más avanzada. Éramos muy endureros ya cuando montábamos este high roller. Vamos a empezar el análisis por las geometrías, pero antes de nada dejadme deciros que ha sido extremadamente complicado encontrar datos de geometrías de bicicletas de hace 14 o 15 años. En aquel entonces internet no estaba tan desarrollado. Si existió alguna web oficial de alguna marca que albergó esa información, pues probablemente ha desaparecido, y sobre todo yo no recuerdo que en aquel momento a los usuarios nos importase tanto el tema de la geometría. Las bicicletas se parecían mucho entre ellas, nos importaban los componentes que traían, el tipo de construcción de carbono, la angulación negativa de la potencia, eso sí, cómo de corto eran los manillares, pero por encima de todo estaba el peso. El peso era lo que importaba, pero digamos que a nivel de geometría las bicicletas se parecían bastante entre ellas. He encontrado información de la Stunt Jumper HT de Specialized contemporánea de la Conor para tener algún dato, pero como veis ni siquiera el reach ni el stack aparecen. En cualquier caso, las geometrías variaron muy poco durante 2009, 2010 y así avanzando hasta la época en la que encontramos ya ruedas de 27,5 y 29. Y en este caso las geometrías que encontramos son simples adaptaciones a diámetros más grandes de las ruedas, pero en sí no son una evolución brutal de las geometrías, y lo podemos ver representado en los datos de la Stunt Jumper HT que está camuflada ahí debajo de esa Racer One. Ha sido en los últimos 3 años que realmente las geometrías han empezado a evolucionar una barbaridad, no solo en rígidas, también en dobles, y ya llegamos, como podéis ver en la comparativa aquí abajo, a unos ángulos de dirección, unos cambios en el ángulo del tubo del sillín también, a unos reach, a unos tubos superiores mucho más largos que podemos encontrar en modelos de 2020-2021 como la BH Ultimate.
A nivel de componentes es una historia completamente diferente, ya que la evolución ha sido muchísimo más progresiva, ha ido poco a poco, se ha ido fraguando en el horno a fuego lento. En 2007 los cuadros de carbono ya estaban bien establecidos en la mayoría de catálogos de las marcas, reservados para gama media, gama alta, pero con unos acabados muy diferentes a los que podemos encontrar hoy en día, sobre todo a nivel estético, porque aquí tenéis ese carbono a la vista, que era prioritario en aquella época porque era muy importante distinguir dentro de la grupeta quién tenía una bicicleta de carbono de una de aluminio. Por otro lado, los cableados eran semi ocultos, por así decirlo. Aquí tenéis este cable que entra justo por detrás de la pipa de dirección y vuelve a salir unos centímetros más atrás para morir en el desviador delantero, pero sin embargo el cable del freno trasero iba completamente por fuera. Y además estos cuadros no eran 100% de carbono, porque siempre había algún elemento que acababa siendo de aluminio, como esta puntera que encontráis aquí atrás. A todo esto le unimos una evolución brutal en las transmisiones, porque pasamos de tener triple plato, señores. Y fijaos qué bielas XT más bonitas. Yo creo que Shimano se ha olvidado de hacer bielas bonitas, pero bueno, aquí queda residuos de cuando sí que sabían hacerlo. Pues eso, triple plato y piñonera de 9 velocidades. Pues, ¿qué tiene que ver esto comparado con lo que tenemos ahora? Con monoplato, sin necesidad de tener desviador en la parte delantera, animando en la parte izquierda del manillar y, por supuesto, una piñonera de 12 velocidades. Esto estamos hablando de una época en donde solo existen las ruedas de 26 pulgadas y en un momento de transición a nivel de frenos, porque ya venían muchas bicicletas montadas con frenos de disco, pero muchos éramos reticentes y seguíamos montando el tema de V-Brake única y exclusivamente porque eran más ligeros. Y donde existía otra transición también eran las suspensiones, porque estábamos en ese momento en el que mucha gente utilizaba 80 milímetros y ya se empezaba a implementar bastante el tema de barras de 100 milímetros de recorrido. Una de las máximas locuras que se llegó a alcanzar en esta época, consecuencia directa de la obsesión por bajar el máximo de peso posible de la bicicleta, tenía que ver con la anchura de los manillares. Se llegaba a puntos absurdos en los que prácticamente no se podía llegar a maniobrar con ellos. Yo recuerdo tener un manillar de carbono de la marca Ricci cortado en 50 centímetros y este no creo que vaya muy lejos. 56 centímetros y medio. Ahora mismo en la Racer Due, en la Racer One o incluso en mi KTM doble llevo 74 centímetros. He llegado a probar bicicletas como la BH Lynx del modelo anterior que llevaban de serie 78 centímetros de ancho de manillar. Hacía relativamente poco tiempo que el carbono se había impuesto a aluminio, así que todo aquel que se lo podía permitir intentaba ponerse el máximo de componentes posibles en carbono. Los acoples, el manillar, la potencia, incluso no siendo una mejora sustancial en peso, más allá de unos pequeños gramos, ganancias marginales. Estamos hablando también de los portabidones. Ya os digo, locura absoluta por el peso y por el carbono. Y por supuesto las tijas y los sillines. Yo recuerdo tener sillines única y exclusivamente de carbono, que hoy en día por supuesto siguen existiendo, pero antes prácticamente cuando ibas a una carrera no veías otra cosa. Mucho culo pelado y mucho sillín de carbono. También es cierto que a diferencia de hoy, encontrar a alguien que montase ruedas de carbono era extremadamente complicado porque eran carísimas. Muy poca gente las montaba y en los montajes de serie de las marcas, incluso los tope de gama, venían con Mavic, en aquel momento que era la marca así que más sonaba, con montajes de aluminio 100%. Está claro que esta bici tal y como está montada ahora mismo con tantas modificaciones no podemos cogerla como referencia del mercado en 2015, pero sí que podemos recordar que era una época en la que había un periodo de transición de diámetros en ruedas de 27,5, 29, de hecho la mayoría de marcas ofrecían en su catálogo modelos en ambos diámetros. A nivel de transmisiones pasaba lo mismo, se había abandonado el triple plato y ya existía el monoplato, pero esta en concreto cuando me la regaló Aida de segunda mano venía con el doble plato y una piñonera más pequeña, por supuesto. La transición en amortiguaciones, todavía había algún reticente que llevaba horquilla de 80 milímetros. De hecho, yo la llevaba en esta bicicleta, pero ya se había impuesto por completo en el mercado los 100 milímetros de recorrido. Y el resto de cosas, pues obviamente ya se habían instaurado, por supuesto,
los frenos de disco, empezaban a verse neumáticos cada vez más anchos, 220, 225 eran las medidas estándares, cuando en las ruedas de 26 de 1,90 no los sacaban, y si metías un high roller con 2.0 delante es que eras ya endurero del todo. En fin, la siguiente evolución, más que en componentes, han sido sobre todo a nivel de geometría. Está claro que el monoplato se ha acabado imponiendo en esta época, que hay una tendencia a llevar neumáticos ahora ya cada vez más anchos, incluso 235, 240. En estos últimos tiempos el cockpit parece ser que es algo que se va a también acabar imponiendo incluso en los montajes de serie. Y por supuesto, aunque yo no la lleve montada aquí, la tija telescópica, que es algo que ha acabado de arraigar, sobre todo las rígidas, cambia muchísimo el comportamiento. Pero ya os digo que aquí en 2020, 2021, incluso 2018, 2019, la gran batalla ya está en las geometrías. Llegados a este punto ya solo queda pesarlas y salir de dudas. ¿Qué conclusiones podemos obtener de este pequeño viaje en el tiempo de 15 años que hemos hecho en apenas unos minutos? Pues bien, yo saco una positiva y una negativa. La positiva, que las bicicletas han evolucionado en la dirección correcta. En 2007 teníamos máquinas que eran muy difíciles de gobernar, que estaban pensadas prácticamente en exclusiva para satisfacer las necesidades de los pros, y esa obsesión por el peso, por ir a buscar el microgramo, realmente condicionaba el montaje en general, ya no solo por parte del consumidor, sino también por parte de las marcas. Hoy en día tenemos máquinas que, gracias a las ruedas de 29, los ejes pasantes, los frenos de disco, los manillares más anchos y las geometrías más relajadas, consiguen que sean mucho más estable, al usuario medio nos da muchísima más tranquilidad, y al final esto hace que se genere más afición, más gente se introduzca dentro de este mundo, más industria se genere, y en definitiva todo es positivo porque se genera economía, salud, competición a la vez, porque los equipos profesionales pueden tener más sponsors, así que este círculo es positivo de todos. Mis conclusiones negativas tienen que ver con el precio que hemos tenido que pagar los consumidores para conseguir todas esas mejoras que nos ha ofrecido el mercado a lo largo de los años. Estoy hablando de precio literalmente económico, y como ejemplo, una vez más, está Conor. Cuando se la regalé a mi hermano en 2008, juraría que era el año exacto, venía con un montaje con transmisiones XT, las segundas mejores de Shimano, con una RockShox Reva, que era la segunda mejor horquilla que ofertaba RockShox en su catálogo en aquel momento, el segundo modelo mejor del catálogo de Mavic a nivel de ruedas, y en definitiva era el modelo que estaba por debajo del tope de gama dentro del catálogo de Conor. Pues estamos hablando de 1.800 euros de inversión. Mi propia bicicleta, tope de gama, el mismo modelo, con absolutamente lo mejor de lo mejor, incluso los componentes Ritchie VCS, que en aquella época lo petaban todo, de carbono, estamos hablando de una tope de gama de 3.200 euros. Y diréis, vale, sí, Conor no es una marca que tenga unos precios súper elevados, da igual, las S-Works de Specialized en aquel momento rozaban los 6.000 euros. Hoy en día es bastante diferente. Yo entiendo que las bicicletas tienen un desarrollo, hay unos ingenieros detrás, y realmente hay un trabajo que yo, que tengo la suerte de conocerlo, es profundo, y se destina muchísimo dinero por parte de algunas marcas para la investigación, el desarrollo y el avance tecnológico. Y ahí lo vemos, bicicletas de hoy en día que nos aportan muchísima más seguridad, pesan menos que bicicletas que eran súper difíciles de manejar. Ahí está el desarrollo, ahí está la investigación de las marcas, pero lo que no me acaba de encajar en mi cabeza, reflexionándolo meses más tarde de hacer un vídeo que recuerdo que hice hace como un año, entre comillas, justificando por qué eran las bicicletas tan caras, es que si en aquel entonces estas bicicletas solo servían para pros, y estábamos hablando de que en cada carrera a la que íbamos mi hermano y yo éramos como 150 inscritos, y el mercado era así de pequeño y tenían un coste bajo, ¿por qué ahora que el mercado ha crecido tantísimo y cada vez que vas a una carrera como mínimo hay 500 inscritos a cualquier marcha de pueblo, si es una top 1.000, 1.200, por qué no se ha democratizado todavía más el precio? Sin embargo, lo que hemos tenido ha sido todo lo contrario, han subido y han subido. En fin, no sé, quizá veamos este vídeo dentro de unos años y nos estemos riendo de cómo están las situaciones en ese momento, a nivel de desarrollo de las bicicletas y a nivel de precio, porque cuando entre todo el tema de electrónica, de verdad, no como el intento que ha hecho Fox, ahí ya sí que no me lo quiero ni imaginar.
En fin, racers, disfrutemos de lo que tenemos, da igual sea bicicleta de 26, de 27,5, de 29, de hace 20 años o actual. Tienen 2 ruedas, tienen 2 pedales y sirven para sacarnos una sonrisa. Así que nada, disfrutémoslas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.